Buenos días. Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación que dan cobertura a las actividades legislativas. Ciudadanas, ciudadanos subcalifornianos que a través de los medios digitales dan puntual seguimiento a esta sesión pública ordinaria de Congreso. Respetable auditorio, resulta inaceptable que el Gobierno federal haya ordenado a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, conocida por sus siglas como la CONALITEC, la elaboración de los libros de texto sin previamente haber culminado y aprobado los planes y programas de estudios que los sustentan. El acuerdo fue publicado el 6 de agosto de 2023, por lo que modifica diversos números el 14 de agosto del 2022, por el que establece el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Y en su artículo 10º establece la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los programas de estudios se realizará previo al inicio de clases escolar 2023-2024 para su aplicación en los términos que establece el segundo transitorio del presente acuerdo. Cierro comillas. Irresponsablemente pusieron los libros de texto gratuitos por encima de los planes de estudio. Y en ese apartado de la Ley General de Educación establece que los libros deben fundarse en el plan de estudios y sus programas. La educación de la niñez y juventud es cosa seria. Se debe discutir con toda responsabilidad y seriedad, sin glorificar y mucho menos descalificar más allá de ideologías, sin mentiras y sesgos, y sí hacerlo con toda objetividad. Los libros de texto gratuitos son una importante herramienta en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. No estemos pensando en alimentar piras donde confluye el enojo, la molestia y la intolerancia de gente que busca alimentarlos. Un libro jamás debe de ser quemado. Un libro debe de ser apreciado, querido, leído, comprendido y corregido, jamás descalificado. Erradiquemos la estridencia en el debate que han generado y abordémoslos con mucha responsabilidad, reconociendo fortalezas y debilidades. Sí hay errores. Los más sonados, que sí son verdad, se equivocaron en la fecha de nacimiento del Benemérito de las Américas, en la infografía del sistema solar, el de la página 66 del libro sin recetas de tercer año de secundaria. En ella se traslada la división entre el pueblo y las élites. En la página 38 del libro de nuestros saberes para quinto año de primaria. En la página 82 del libro Nuestros Saberes para tercer año de primaria. Se observan sesgos, faltas de ortografía y errores. Además, habrá que mejorar su articulación en los programas sintéticos y de evaluación, entre otras muchas cosas. Abandonan la organización del conocimiento por disciplinas. Cambian las materias por campos formativos. Desarrollan una pedagogía dirigida a transformar la comunidad con el riesgo de distanciar a los alumnos de la cultura universal. El orden en que se presentan los temas es confuso. A estas observaciones no le llamen que son por consigna, son una realidad. ¿Por qué el temor o por qué evadir y descalificar la crítica? Si la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, fundada el 12 de febrero de 1959 como órgano público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de proporcionar libros de manera gratuita a los alumnos de educación básica inscritos en el Sistema Educativo Nacional, estos siempre han estado sujetos a la crítica e incluso a la descalificación.
lo que en su sentido positivo ha servido y nos debe servir como motivación para mejorar. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en su 22ª sesión ordinaria celebrada el 13 de junio de 2023, con el número de acta ACT/CT/2550/13/06/2023, calificó de información reservada las asambleas y análisis del plan y los programas de estudios para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica, lo que da pie a especulaciones sobre posibles sesgos, omisiones, falta de progresión e integración o manipulación ideológicas de los contenidos de los libros. Y hoy día, ¿por qué tanta secrecía, opacidad en la concepción, diseño y elaboración de los libros de texto gratuitos? ¿Qué acaso la decisión del gobierno federal de haber reservado por 5 años la información relativa a quienes participaron en la elaboración y criterios para el diseño de sus contenidos no nos ofrece esa lectura? Ya que de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus 13 párrafos, en ninguno de ellos se puede justificar y sustentar el por qué reservar la información con respecto a los libros de texto gratuitos. El sentido común, y cuando verdaderamente se tiene una correcta lectura de comprensión, nos indica que el proceso de elaboración y revisión de los libros de texto gratuitos debió de ser pública y transparente, por tratarse de la atención de un derecho de interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Abordar los programas de estudios organizados por campos formativos, no por asignaturas, es correcto, pero se debe partir de su articulación, proceso que se desarrolla en acompañamiento al docente, lo que permite evaluar la pertenencia de la organización de una pedagogía dirigida a transformar la comunidad y su impacto con la cultura universal. En resumen, se debe profundizar la revisión de la calidad, conceptuación y suficiencia de los contenidos, claridad de instrucción y de iconografía de los materiales, transitando en este ejercicio de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Hay que tener memoria histórica. Mi libro de primer año, editado en 1960, como la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en su página 4 cita, abro comillas, cuida de que los libros que el gobierno te proporcionará a partir del día de hoy, siempre gratuitamente, desarrollen de modo armónico todas tus facultades, te abran el camino a la vida práctica, despierten tu conducta y principalmente afirmen tu amor hacia la patria, cierro comillas. Y en su primera lectura, en la página 12 nos ilustra, abro comillas, ese oso se asea así. Si se asea, así es su oso, cierro comillas. Y como bien se apunta en esta básica lectura, un nuevo modelo educativo, una nueva escuela mexicana y unos nuevos libros de texto gratuitos en el nivel de proceso de su estructuración, revisión, aprobación, edición e impresión debe de ser transparente, público y de pleno respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación. Abro comillas, se hace así, cierro comillas, por la defensa de la educación pública. Diputada María Luisa Ojeda González del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.